Bienvenidos a un nuevo video del canal para Brahman. En este video vamos a explicar qué es lo que se evidencia cuando prevalece el autoconocimiento, prevalece la presencia yo soy, el sentido de presencia, y esa prevalecencia va generando lo que se conoce como la subjetividad pura o el sentido de presenciación, que es lo que se define como el estado búdico o el estado de nirvana o el estado del Tao o el estado de la realización del sí mismo para el Advaita, que es lo que nos toca a nosotros particularmente en este canal. Y en síntesis, en la experiencia de la no dualidad, cuando el sujeto perceptor, deja de identificarse con el objeto que percibe, ya sea el cuerpo físico, la mente, las emociones, los pensamientos, o la cognitividad externa, que es el mundo objetivo, o sea, Maya. Cuando se deja de identificar y se libera de las capas que envuelven, a la conciencia, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la experiencia que se conoce como Samadhi sin semilla o Moksha, que es liberación? Y la respuesta a esta experiencia, que es la más buscada dentro de lo que es el camino espiritual, es más realmente una no experiencia, un sentido de vacío, que la adquisición de algo. Realmente lo que se conoce como experiencia de autoconocimiento total, el encuentro con el Atman, es una experiencia de soltar, de liberar ¿qué cosa? El patrón de conocimiento sujeto-objeto, el patrón de mundo interno y mundo externo, y esos patrones de tiempo y espacio, de pensamiento identificado con un proceso egocéntrico, todo eso lo que hacemos es liberarlo, se suelta ese conocimiento y se llega a lo que se llama como no experiencia, a cognición o a percepción. Esto significa que donde antes había un montón de objetos, sujetos, conceptos, percepciones, cogniciones, conocimiento, cultura, donde estaba prevaleciendo todas esas instancias, empieza a haber un vacío. ¿Por qué? Al desconectarse la identificación a través del proceso de autoindagación y autoobservación, se libera un espacio. Y ese espacio que se libera hace que en la relación figura-fondo, donde siempre estábamos atrapados por la figura y condenados al vaivén emocional y axiomático de la figura, o sea, de el cuerpo-mente en un mundo externo, cuando libero eso, empieza a prevalecer en vez de la figura, el fondo. Que el fondo es en sí mismo la conciencia homogénea, que es lo que llamamos Brahman. Brahman empieza a prevalecer por sobre ¿qué? Por sobre Maya. En la vida normal de la persona promedio, que tendemos a ser materialistas y egocéntricos, en el sentido cognitivo, prevalece siempre la relación sujeto-objeto. Pero cuando se empieza a evidenciar el fondo, este fondo que llamamos Brahman, la capa homogénea de luz continua, al lograr desidentificarme de los procesos de identificación, de los procesos cognitivos, perceptivos y demás, o sea, en sí mismo del proceso de conocimiento y de la mente, en síntesis, emerge Brahman, o sea, este fondo que estaba siempre ahí, como una sensación de sueño profundo, una sensación absolutamente marginal, casi escondida, como algo que está ahí siempre presente, pero no lo puedo ver, es intangible, empieza como a emerger y empieza a iluminar, como explica el Bhagavad Gita, iluminar todo el campo. Se unifica
el campo con el observador del campo y se ilumina toda la conciencia. Esa luz que prevalece es el fondo que avanza sobre la figura, sobre el mundo. Y ese avanzar es la emergencia de Brahman. Y Brahman se expresa como no dualidad, conciencia total, eterna e infinita, siempre presente. ¿Cómo se obtuvo eso? A través de la experiencia del yo soy, de prevalecer en el presente. Cuando eso cumple sus frutos, emerge el Brahman como conciencia total, siempre presente de la realidad. Y esa es nuestra verdadera naturaleza, ese fondo que está oculto, parece oscuro, pero cuando desarrollo esa autoconciencia profunda, emerge en toda su potencia, como un gran sol que ilumina absolutamente todo. Por lo tanto, lo que obtiene el autoconocimiento no es un objeto nuevo, una experiencia nueva, una realidad nueva, una superconciencia, un superhombre, una superrealidad, un superpoder. En absoluto, nada. Lo único que se logra es que emerge eso que es el fondo, que es un vacío que se vuelve luz, que en definitiva no es nadie. Lo que desaparece es el yo, el sujeto, la mente, y emerge la conciencia total, que siempre estuvo allí presente. Y la experiencia es una experiencia que no puede ser encontrada por los mecanismos de la mente, justamente porque la mente va a seguir construyendo conceptualización, objetividad y materialismo y por lo tanto egocentrismo. Entonces es el camino interno de retorno a casa, es el camino del Tao, es el camino de el retorno a nuestro propio origen. Esa es la experiencia muy sutil y simple de que prevalece el fondo. Que para terminar, el fondo unifica todo, explica todo y es el trasfondo, el background de toda la realidad. Brahman, que se esconde detrás del sueño profundo, que es el estado de inconsciencia, que está oscuro, simplemente porque nosotros estamos proyectando siempre mirando hacia afuera. Bueno, esto fue todo entonces. Fue una breve síntesis de la explicación entonces del proceso de autoconocimiento y de el fondo de toda la realidad que llamamos Brahman. Gracias.